Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí platicando con nuestro amigo, el maestro catedrático de la Universidad de Quintana Roo, la UCRO, el maestro Hilario Chicanul. Tenemos la fortuna de platicar un gran tema, lengua y cultura, las connotaciones culturales de la lengua maya. Maestro, muchas gracias por aceptar esta plática para Plural. Mi nombre es Pablo Martínez. Maestro, muchas gracias. Quimacolatech Pablo, un gusto Pablo, un saludo. Gracias. Maestro, pues entrando en materia, usted es un promotor de la cultura, tiene una gran trayectoria y además ha tenido oportunidad de trabajar cuestiones del séptimo arte, del cine, como un adaptador, traductor de guión, un guión de una película muy importante que se filmó en Veracruz, pero con todo lo que tiene que ver con la cultura maya. Maestro, para usted, ¿qué es el hecho de que haya una lengua que se admira en lo externo, se reconoce en lo interno, pero que algunas personas están preocupadas por por dar un realce, por la puesta en valor de la lengua maya? Hola Pablo, y a todos, un gusto saludar a tu audiencia. Pues mira, el hecho de que sea una lengua admirable, ojalá fuera así adentro y afuera y en todos lados, garantiza que pueda ser una lengua con vida y con mucha vitalidad, ¿no? El problema aquí con nuestra lengua es que quizás sí causa mucho interés en cuanto a su estudio lingüístico, antropológico, afuera y quizás no tanto adentro, digamos aquí en nuestro país y con los mismos mayas, ¿no? Con nuestros hermanos mayas, hermanas y hermanos mayas. Entonces es allí donde está ahora sí el detalle, ¿no? Eh, Ojalá fuera realmente así, ¿no? Tan admirado hacia adentro y eso podría ser una cuestión muy fuerte hacia afuera, ¿no? Que de hecho, eh, una de las cosas que siempre intentamos buscar nosotros, los que estamos como revitalizadores de la lengua, es eso, es admirarnos nosotros mismos de nuestra propia lengua, porque eso vamos a poder transmitir a nuestros hijos y a las generaciones que vienen después de nosotros. Eso, si logramos dejar eso a nuestros hijos y a las nuevas generaciones, o sea, me refiero a que estemos también pensando en nuestros nietos, o sea, estamos hablando de que debemos buscar de que nuestros hijos no solamente hablen nuestra lengua, le transmitamos nuestra lengua, sino que también los formemos para que sean futuros revitalizadores, transmisores, socializadores de la lengua. O sea, que ellos sepan que no solamente basta con que yo sé maya, ¿no? O yo hablo maya, sino que también tenemos que seguirle dando vida a la lengua con las futuras generaciones, ¿no? Entonces, eso me refiero, ¿no? Eso sería fortalecerlo desde adentro. Como padres, primeramente, encontrar el por qué tenemos que seguir transmitiendo, hablando a nuestros hijos en maya, permitiéndoles que aprendan también las otras lenguas que pueden, ¿no? En el caso de nosotros, el español. Bueno, aquí en casa, maya y español están totalmente vivos, ¿no? Y eso, ¿no? Formar nuestros hijos para que también en un futuro ellos o ellas, pues transmitan la lengua, ¿no? No solamente que lo sepan hablar. Ahora, que tenga un impacto a nivel internacional, que es ahí donde hay más estudios, por ejemplo, en Norteamérica, en Europa, en Rusia, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hace de que la lengua, pues, tiene muchas cosas, no solamente en cuestiones de cultura, sino que también en cuestiones lingüísticas más profundas y que día a día se va descubriendo y está apoyando, ayudando, permitiendo a la ciencia, a la lingüística ir avanzando, ¿no? Hacia la construcción del conocimiento, lo que se refiere a la lengua, ¿no? Maestro, cuando hablamos de un patrimonio inmaterial, hablamos de la tradición oral, de la lengua,
las fiestas, de los rituales, pero es algo que ya está completamente registrado, reconocido y además procurado en leyes y convenios internacionales. Nosotros en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra región, tal vez hemos tenido la inquietud de saber la parte de los derechos culturales, la parte del derecho de educación. Hacen falta políticas públicas que pudieran incentivar, apoyar, ampliar esta base de la lengua, de las culturas, del patrimonio cultural a lo interno. O sea, estamos hablando de una lengua y al igual que otras lenguas de nuestro país, que fueron en algún momento prohibidas, fueron negadas, fueron sobrepuesta el castellano a nuestras lenguas originarias. Y sin embargo, persisten, están aquí. Y hay personas como ustedes que lo hablan, lo escriben, lo promueven, lo revitalizan. Pero es una labor titánica, gigantesca, que no puede quedar solamente en manos de unos grupos o segmentos específicos, sino requiere de una política pública, requiere de que todas las instancias de la sociedad entiendan y se den cuenta que es necesario que todos nos veamos involucrados en esta parte. ¿En qué condición nos encontramos y qué es cuál sería la tarea, maestro? Bueno, pues lo has señalado perfectamente, Pablo. Hay hay un segmento o digamos, hay un, no nicho, porque sino que es lo que debería de hacer el Estado en realidad en cuestiones de políticas. Lo más difícil que ha vivido las lenguas originarias, no solamente nuestra lengua maya, sino que pues lo has mencionado en muchas otras lenguas en el país, han sido las políticas educativas, han sido esta política lingüística de la Secretaría de Educación Pública. Fíjate que hace muchos años, cuando llegaron los españoles, nos conquistaron, en verdad ellos se pusieron a aprender nuestra lengua. Sabemos de Diego de Landa, sabemos de las crónicas que se escribieron, sabemos también que hace unos 300 años atrás la lengua maya se escribía, algo que ahora en 100 años bastó para la Secretaría de Educación Pública pues en dejarlo en la nada, ¿no? Ahora no circula para nada, pues la lengua maya como circulaba hace años, ¿no? Las cartas de Cecilio Chi, de Jacinto Pat en la Guerra de Castas estaban en maya. Y en muchas otras de estas cuestiones que negociaban los gobernadores, ¿no? Barbachano con Jacinto Pat y etcétera, hay escritos en maya. Entonces, justamente después de la guerra de castas, no se permitía entrar a la escuela en las comunidades, precisamente porque se pedía una educación autónoma y bajo las condiciones de la lengua y la cultura, ¿no? Y bajo el respeto del territorio, que pues eso permitía no solamente contar con un espacio donde vivir, sino que contar con un espacio donde pueda existir el maya de manera integral, ¿no? Con su lengua, su cultura, su forma de vida, sus leyes, sus normas, ¿no? Pero bueno, el pueblo mexicano y el pueblo maya se abrió al pueblo mexicano, firmaron un tratado y con la promesa de que se iba a respetar todo eso. Entró la escuela y sinceramente, hablando de mi experiencia personal, estoy hablando de 40 años atrás, de lo que yo he vivido, y bueno, vi lo triste que es pasar en esa escuela. O sea, la escuela es enemigo del pueblo, es enemigo de la lengua y de la cultura, ¿no? Yo me acuerdo que yo corría de la escuela, pero no solo porque no entendía, sino que porque me pegaban, no hablaba yo español, ¿no? Entonces yo huía de la escuela y llegaba a la casa y mi madre, mi difunta madre, me volvía a dar unos azotes para regresar,
porque ella pensaba que yo me estaba escapando, que no quiero quedarme en la escuela. Pero en verdad yo no solamente corría de la escuela por no aprender, sino que no entendía en lo absoluto lo que mi profesora y mis profesores me decían, ¿no? Yo aprendí ya español grande después de salir de la comunidad, lo aprendí en José María Morelos, lo terminé de aprender aquí en Carrillo Puerto, ya estudiando el bachillerato, ¿no? Entonces, tenemos una política educativa muy mala. Se habló de la educación bilingüe en los años 30, 1930, pero bueno, como han mencionado otros autores como Brice, como Sheila, eh, pasó algo como barniz, ¿no? Pues sí hay, ahí está, se llama, se titula, ¿no? Educación bilingüe, bicultural, que es donde yo estudié, pero no había nada de bilingüe. O sea, en verdad era un espacio donde se castellanizaba la gente. Si pudieras lograr saber leer y escribir en español, aunque no sepas qué lees y qué escribes, pues está bien, ¿no? Eres parte de una sociedad mexicana. Y esa triste política así funcionó, mas no se cuidó en el sentido de que se diga, bueno, pues vamos a hacer realmente educación bilingüe, que los niños lleguen a la escuela, aprendan en la lengua que más saben, o sea, en lengua maya, que aprendan, pues que matemáticas, aprendan biología, aprendan ciencia, aprendan geografía, aprendan su historia local y luego la historia del país y después vaya a la par el aprendizaje del español como segunda lengua. Estoy seguro que después de la educación primaria hubiéramos sido bilingües y no tuviéramos problema con salir e integrarnos a la sociedad mexicana, que nos costó mucho. Bueno, a mí en lo personal me costó mucho integrarme a la sociedad mexicana y hablo del mismo Carrillo Puerto y de la misma zona donde yo crecí, no, solo que yo crecí más en el monte, ¿no? Entonces, yo siempre he comentado en otros foros de que la educación debería de ser esa, ¿no? Y sigue fallando nuestro sistema educativo, no ha mejorado. Estamos hablando de una educación intercultural cuando no se ha resuelto el problema lingüístico. Se sigue enseñando en la lengua del Estado-nación, que es el español, y se sigue, ¿no? Y a la lengua maya lo tienen como, bueno, se va a aprender como una materia, cuando para que la lengua viva, tenga vitalidad, se requiere más que eso, más que 2 horas de clase, más que sea obligatoria en las escuelas primarias. La lengua maya se requiere de estar hablando de manera total todo el día, en cualquier actividad de la familia, ¿no? Y en cualquier espacio público. Maestro, yo en este caso, por ejemplo, entiendo que en mucho hay personas que han trabajado el tema del aprendizaje, de la escritura en lengua maya. En su caso hubo una traducción también de un libro muy conocido, el de La ardilla que sueña, que se nos hizo a nosotros muy interesante ese trabajo, pero que además conlleva experiencias de otros intelectuales mayas, como la maestra Medecollí, como lo que viene haciendo Miriam Morales, y toda una serie de que los reconocemos como la élite intelectual maya actual. Entonces, nos sentimos muy afortunados y muy reconocidos de esos méritos de ustedes, porque han tenido a bien aportar este tipo de materiales. Y en este caso, por ejemplo, el interés en el aprendizaje de la lengua maya está también la parte que el maestro Miguel León Portilla hablaba de la filosofía, ¿no? La lengua con una vía de la filosofía, de la cultura. Él hablaba de la lengua y la filosofía náhuatl, pero también la cultura maya conlleva una propia filosofía y no solamente la traducción, ¿no? Como dirían los maestros en la universidad, una traducción de secretaria, ¿no? Mm. Inglés-español, sino la traducción en las lenguas originarias
estaría más en la parte de la filosofía, en la parte del pensamiento profundo. Y, y mencionaba el libro de Los sueños de la ardilla que sueña, porque viene a ser también ese otro México profundo, que dice el maestro Antonio Higuera Bonfil, que el pensamiento de las culturas originarias no solo está en su vida cotidiana, sino también está en la tradición oral, en el sueño, en los rituales, en las prácticas tradicionales. Entonces, toda esta riqueza que nos estamos negando o que nos negamos al aprendizaje es para una sociedad que en este caso, estamos hablando de la península de Yucatán, tiene esa riqueza. Hay experiencias, estaremos pensando, maestro, en algún tipo de, este, de posibilidad de ser optimistas en ese aspecto. No sé si entendí bien la pregunta. Sí, pienso que a lo mejor podemos ser optimistas, podemos ver que hay alguna expectativa grande, alguna sorpresa que vaya a dar la cultura maya, la lengua maya, para los que estamos aquí cerca. Veo que hay mucho trabajo, hay gente Sí, comprometida, o sea, como usted, como varios que mencionaba, pero siento sí. que hay por ahí una corriente, como decía, de la élite intelectual maya, que, que puede dar sorpresas o que está dando sorpresas. Estaríamos esperando algún tipo de buenas noticias. Bueno, pues, bueno, ya que tocabas el punto de la cuestión filosófica, bueno, no se podría filosofar sin la lengua, ¿no? O sea, la lengua lleva consigo, desde luego, una filosofía de vida, una forma de vida, pero más que nada, pues, todo la cultura que permite que esa lengua exista, ¿no? O sea, todo lo que vivimos día a día, lo que hacemos día a día. Y si lo que se hacía hace muchos años atrás, se sigue manteniendo aún con cambios, pues eso puede garantizar muchas cosas en la forma de pensar, ¿no? Y eso implica de que no te hace maya en el sentido de que porque estás en un pueblo o estás en la ruralidad o estás en el monte o vives con los animales, ¿no? Sino que te hace ser maya porque piensas y vives y actúas en el mundo como maya. Y eso pues puedes hacerlo en cualquier parte, ¿no? Y creo que pues sí, muchas personas, los que has mencionado, pues tenemos un actuar de esa forma. Intentamos al menos no solamente que se hable la lengua, sino que también de entender la lengua y de marchar de acuerdo a cómo entendemos el mundo con la lengua. Yo creo que por allí puede haber pues muchas cosas más que quizás sorpresas, quizás alternativas de otras formas de vivir, ¿no? Actualmente vivimos diferentes cosas de la naturaleza, vivimos la pandemia y no sabemos lo que viene más adelante. Yo creo que un comportamiento del ser humano de acuerdo con su cultura, las grandes civilizaciones nos demostraron, nos enseñaron muchas cosas. Y si eso pudiéramos marchar, porque pues aquí estamos, muchos son mayas, muchos son náhuatl, mucho pensamiento quedó con los pueblos. Si pudiéramos con eso quizás hacer frente a estos grandes retos que nos pone la naturaleza, pues podemos dar muchas soluciones y podemos quizás alargar un poco nuestra existencia en este mundo, ¿no? Entonces, yo creo que por allá es donde podemos, pues pensar en alternativas, en posibilidades y en oportunidades, ¿no? De mejorar nuestra vida, nuestra existencia. Quizás a, algo más que podría quizás llamarse o verse como una sorpresa sería que hagamos más estudios tanto sobre la cultura y sobre la lengua, ¿no? O sea, la lengua queda un montón de cosas por entender. O sea, nosotros hablamos la lengua, pero hay que ir más allá al corazón de la lengua, ¿no? A lo profundo, a lo que realmente
nos da a entender y nos enseña a vivir la lengua de acuerdo al pensamiento. Entonces, mientras más profundo podemos ir y mientras más investigaciones, más conocimiento se tenga sobre eso, creo que podemos estar ahora sí aportando mucho a nuestra sociedad. Maestro, Ujú. me hizo pensar un poco lo que comentaba de las cartas. Las cartas eh, son formas de Sí, comunicación. Las cartas sí, son sí, un medio producto de sus tiempos. Entonces, estoy pensando, por ejemplo, me hizo pensar mucho esa parte de que si en una época había esas cartas, había la escritura con la cual se lograba esa comunicación, en los tiempos actuales tenemos las tecnologías, tenemos también los formatos electrónicos que permitirían elaborar productos que tendrían, claro, en su propia magnitud, su propio contexto, pero elaborar productos que conlleven a ese aprendizaje. No sé, me imagino desde, por ejemplo, videos, videoclips, cursos, talleres, materiales de aprendizaje que en un momento determinado pudieran, pues se van a repetir las miles y cientos de veces que estén, pero es esa parte, es como la carta, como la imprenta. De verdad es que a mí me parece una buena fórmula la que comenta esta parte de la carta. Es como el documento, el texto, el documento electrónico para los tiempos actuales. sí, 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 sí. Bueno, es que se puede, si nosotros pudiera, bueno, desde hace muchos años nuestros abuelos nos hablaron de eso. Al menos mi abuelo nos habló de eso, que los tiempos que vienen íbamos a poder comunicarnos sin vernos, ¿no? Que el mensaje, la información iba a viajar en el corazón del viento, ¿no? Tuyol ik. Y bueno, quizás estaban hablando de la radio, no lo sé, pero pues hoy tenemos, por ejemplo, el WhatsApp viaja, ¿no? Viaja a través de las fibras ópticas y bueno, en cuestiones, estamos conectados totalmente en el mundo. Y si nosotros pensáramos eso como maya, esa información viene en el corazón del viento, en el Yol Ik viene, ¿no? Entonces, no es algo virtual como sabemos de la cuestión virtual, sino que es algo que tiene vida, el viento existe y que es un canal de comunicación. Y entonces, pues se está utilizando, ¿no? Hace algunos años hablé precisamente de esta cuestión del WhatsApp que entró como WhatsApp dentro de las comunidades mayas. Y el Este, coscorrón. Coscorrón, sí, por la cercanía en la cuestión de la pronunciación. Y la gente lo usa. Y yo formé varios grupos. Hasta la fecha tengo un grupo internacional de WhatsApp que me permite comunicarme con varios migrantes mayas de la península, desde Yucatán, Quintana Roo y muchos otros también, otros que no son mayas, pero que les interesa la lengua, están allá y nos comunicamos desde Carrillo, desde Naranjal Poniente, hasta Japón, hasta San Francisco, hasta Francia, y en Wow. algún momento llegamos a Canadá, en Barcelona. Desde luego, son diferentes los tiempos, pero se mantenía una comunicación totalmente en maya, ¿no? La escritura, ¿no? Escribimos o aquel que no puede, pues lo habla, manda mensaje de voz y todo el mundo lo contesta. Pues para mí eso es una nueva vía, bueno, no es que sea una nueva vía, es aprovechar lo que hace mucho tiempo, pues nos hablaron o los profetizaron los abuelos. Y entonces, lejos de ver a la tecnología o esta cuestión de la globalización, pues hay que verla como un nicho, como una oportunidad para que podamos seguir existiendo, ¿no? Y aprovecharla a favor de la lengua. Ujú. Exacto. Y también, maestro, veo que hay jóvenes productores de videos documentales que hacen trabajos que vienen a hacer los registros visuales, los levantamientos de imagen en comunidades, que hacen esa parte de la tradición, de los hábitos, de los rituales en comunidades, igual en una lengua originaria.
hay toda esa parte que tal vez en un gran inventario nos vamos a terminar sorprendiendo, como esto que menciona del WhatsApp, porque siempre, yo creo que siempre va a haber esas opciones que encuentran las culturas para mantener viva su lengua y su cultura. Entonces, yo pensaría, por ejemplo, en que, por ejemplo, el libro, que ya el libro ya no tiene una edición tan grande, ahora está como libro electrónico, materiales, pero sigue habiendo la escritura como un ejercicio también de la comunicación. ¿Qué otras opciones han encontrado, maestro? Bueno, sí. eh, bueno, ahora pues hay más posibilidades y más facilidades de publicar, ¿no? Hace años eso era imposible. Este, eh, pues ahorita el celular, los celulares nos permiten, pues de una forma muy fácil de poder, publicar, ¿no? Publicar, pues no solamente texto, sino que como bien lo señalas, imagen. Ojalá pudiéramos documentar todo porque eso puede mantener, pues viva muchas cosas, o al menos puede servir muchísimos. Hablabas hace un momento sobre las cuestiones de materiales para la enseñanza. Justamente ese es el trabajo que hay que hacer, ¿no? Ocupar, por ejemplo, sí, estos nuevos medios para capturar esa vida de los mayas y poderla transformar también en materiales para formar a otros a hablar y a entender la lengua, ¿no? Me parece que sí son oportunidades muy buenas para poder hacer. Eh, pero sobre todo también, yo creo que hay que ir también pensando en formar a los niños. Aquí, pues, en cuestiones de maya, encontramos a los que, pues, escriben. Generalmente, cuando se habla de la escritura, se van a lo poético, a los poetas mayas, a los que escriben poesía, y siempre vamos a estar viendo caras, de gente ya grande, ¿no? Pero no hemos visto o no vemos cuestiones de literatura infantil, por ejemplo. Y eso que lo hay. Conocemos, o sea, sabemos que lo hay y creo que hay que documentarla. En las comunidades, los niños que andan corriendo, como bien lo señalas, cuentan, por ejemplo, sus sueños, justo lo que comentabas. Eso es literatura, eso es narrativa. O sea, ¿cuál es la vida? No, la gente se levanta todas las mañanas y cuenta. Y los sueños son productos bien desarrollados, imaginados, y al menos en la cultura maya el sueño es de lo más real que podemos experimentar, ¿no? Y por eso precisamente se cuenta, o sea, tiene también una cuestión cultural atrás, ¿no? Si no lo cuento, me va a suceder, si lo cuento ya no sucede. Entonces todo depende de qué es lo que tú quieres hacer con tu sueño. Pero es casi todas las mañanas se cuenta. Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando con familias, estoy documentando las familias mayas en la ciudad, cómo aquí en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto las familias siguen conservando la lengua, a pesar de este fuerte debacle del español y quizás del inglés también, y la escuela, pero las familias que migraron de diferentes comunidades que llegaron aquí en Carrillo Puerto, como el caso de nosotros, pues se sigue manteniendo la lengua, se sigue socializando, se sigue enseñando, se mantiene, se habla no solamente entre los mayores, sino que también a los pequeños, ¿no? No en todos los casos, pero o sea, la cultura sigue manteniéndose. Y lo que me he encontrado es que los niños cuentan sus sueños, o sea, esa cultura de la comunidad, cuando vienen a la ciudad, se sigue manteniendo. Y me atrevo a pensar que eso ha permitido que se siga manteniendo la lengua, que se siga hablando a los hijos en la lengua, ¿no? Entonces, me parece que eso es literatura. Y si lo lográramos documentar, ya sea grabado o escrito, y,
y publicarla, ¿no? Como lo señalas, ya sea en libros o simplemente también en los medios audiovisuales, me parece que podemos abrir los ojos del mundo hacia otro mundo desconocido. Se habla mucho de los mayas por los pirámides, se habla mucho de los mayas por la lengua maya, pero no conocemos realmente cómo vive el maya. O sea, el maya que está en la ciudad, el maya que está en la comunidad, qué tan importante es el sueño, por qué tiene que hacer las cuestiones, por ejemplo, de visitarse entre ellos, ¿no? Que también es uno de los temas que yo trabajo. El maya para ellos es importante hacer la visita, verse cara a cara, ¿no? Y que ahorita pues también hay una cuestión paradójica con, con los medios también, ¿no? La entrada de la televisión, ya casi no se visita a los abuelos. Ahora con los benditos celulares, ¿qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, con los abuelos, ¿no? ¿Cómo hablan con los nietos? ¿Cómo se ha cambiado esa cultura? ¿Qué tanta adaptación ha pasado? Nos estamos ya intentando vivir de manera permanente en el corazón del viento o qué hay, ¿no? Me parece que son cosas interesantes y que tenemos que darlo a conocer, ¿no? Maestro, estaba platicando esta parte del imaginario de la cultura maya, cuando la gente viene externa, de otro país, de otra cultura, y viene pensando que los mayas ya no están, que ya no están en las pirámides, ya no viven en las zonas arqueológicas, y esta descripción que hace del maya vivo, del maya real, de la población maya actual, que en sus tradiciones, dice el maestro Carlos Montemayor, decía cuando vivía, que en la tradición oral está la historia más Mm. fidedigna de la cultura. Entonces, no es necesario andar haciendo tantas excavaciones arqueológicas como escarbar en la mente, en la tradición oral, en los relatos, ¿no? Que la población tiene. Y esa parte que comenta también de los sueños, también es la parte de la abstracción del conocimiento, porque pues, también viene a ser lo que escuchan, lo que viven, lo que sienten, y lo expresan en una forma de la abstracción del sueño, del pensamiento abstracto, a la construcción de la lengua, ¿no? A la construcción de la expresión. Entonces, estamos hablando de rituales, tradiciones, medicina tradicional, gastronomía, recetas, técnicas de construcción, toda una cantidad de cosas que, que están en esa biblioteca gigantesca que es la tradición oral. Entonces, tenemos ahí esa parte que ustedes vienen trabajando. Pero también ante esto, maestro, quería preguntar, alguien que es un niño o que es un joven, ¿cómo puede entrar a esto? ¿Cómo lo pueden ustedes invitar? ¿Cómo lo pueden interesar a conocer toda esta parte? Sí, yo creo que aquí es donde tocamos esta cuestión de la interculturalidad, ¿no? Aquí es donde las políticas interculturales, tanto de la escuela, que debería de ser una cuestión de Estado, porque si eso pasara, nuestro México no seguiría siendo solamente multicultural, sino que realmente intercultural. Que todos nosotros pudiéramos conocer de todas las culturas, podamos probar, podamos sentir, podamos aprender de todas las diferentes culturas, ¿no? Que yo sepa algo, bueno, cómo se resuelven sus problemas, los totziles, por ejemplo, los celtales o aquí cerquita, ¿no? Los mames, por ejemplo, de Guatemala, ¿no? Los itzáes, o sea, cómo ven el mundo, cómo están enfrentando, por ejemplo, una cuestión tan simple como, digo, tan simple y complejo como es el COVID, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Si fuéramos interculturales, y aquí lo tenemos, ¿no? Pudiéramos conocer, de hecho, ¿no? Las políticas educativas, si fueran eso, lo que tendrían que hacer, lejos de enseñarlos tanto de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, o de lo que viene siendo todo lo que es la historia de la independencia de México, deberíamos de aprender justamente lo que hay en lo local, ¿no?
de ir conociendo, ¿no? El niño, por ejemplo, de educación primaria, debería conocer el lugar donde está, debería saber la historia de la guerra de casta, pero bien, bien. Y debería saber la historia, por ejemplo, de Carrillo Puerto. ¿Qué lugar ocupa Carrillo Puerto en México y en la cuestión cultural, ¿no? O sea, ¿por qué es nuestro capital de la cultura? ¿Por qué ¿por qué tanto se habla de la cruz parlante, por ejemplo? Pero yo estoy seguro que las escuelas primarias que tenemos acá, pues, es más, ni siquiera toman, ni siquiera hacen una excursión con los niños para ir a conocer la cruz parlante, para ir a saber qué hay de la pila de los azotes, qué hay con la cuestión de la iglesia Balamná, ¿no? Por ejemplo. O sea, cómo es que existió y ahora pues está digamos, en manos de los sacerdotes de la Iglesia Católica, pero que antes realmente eran de los mayas, que adoraban la cruz, ¿no? Entonces, esas cuestiones, pues nos tenemos que no solo cuestionarlos, sino plantearlos y llevarlos a cabo, ¿no? ¿Cómo invitar? Nosotros lo que hacemos con nuestra familia, una vez que logramos, porque realmente nos levantamos de la nada, el único que hablaba maya en la familia era mi suegra y un servidor, ¿no? Durante muchos años nosotros, mi esposa y yo, nos conocimos en español, hablamos en español, nos enamoramos en español, pero una vez que nos matrimoniamos, pues ya establecimos como política familiar, pues enseñar a nuestros hijos nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra forma de vivir, respetar, ¿no? La religión católica que es la de ellos, que es tan cercana a la mía, que es la religión de los mayas Kuzob, en donde yo crecí. Pues nosotros adoramos la cruz, para nosotros es eso, ¿no? Yo me acerqué a la iglesia, aprendí, me bauticé ya grande, ya para poderme casar, y bueno, nos interculturalizamos. Y estoy dando un ejemplo cerquita entre mayas, nada más entre un maya rural y una maya, pues, de la zona urbana, ¿no? Entonces, conocimos ambas culturas, apreciamos ambas culturas, amamos ambas culturas, practicamos ambas culturas y ambas religiones, ¿no? Regresamos, por ejemplo, en el caso de mi esposa, a usar el hipil y mis hijos pues poner ambas ropas, ¿no? Ropa de papá como de los mayas Kusov y yo también, bueno, también la ropa normal y etcétera. Y eso, y eso lo hemos intentado visibilizar, no solamente en el sentido de que hay que folclorizarla, hay que mostrarla, o yo me he visto como maya. No, no, simplemente es nuestra forma de vivir. Somos mayas, que hemos tenido contacto con la ciudad, también vivimos como la gente de la ciudad, pero somos mayas. Y aquí estamos y cuando salimos como mayas, pues somos mayas, no solamente nos disfrazamos de mayas porque lo somos, y vamos a mostrarnos allá para las otras, no, sino así vivimos, así salimos, así caminamos, así vamos al cine, así vamos a la iglesia. Y cuando se nos antoja poner otra ropa, lo ponemos. Hablamos en maya en los espacios donde vamos. Y lo mismo hacemos en Chetumal. Chetumal hemos ido al Cinépolis, sí, al Cinépolis, pues como mayas con nuestra ropa. Es más, la gente se ha interesado en acercar, a tomarnos foto. Nosotros vivimos una vida totalmente natural en que el maya puede entrar a ver una película, el maya puede estar en la ciudad y somos tan seres humanos y ¿cómo se llama? Tan importantes en la sociedad y en la economía como cualquier otra, ¿no? Y yo creo que eso es una forma de invitar a la sociedad. Es una forma de decirles, estamos vivos. O sea, no solamente soy maya porque soy profesor de la universidad, porque doy clases en la universidad y porque pues salgo en la televisión de vez en cuando o publico algún artículo sobre los mayas. Y no solamente es eso, sino que pues somos mayas de verdad, ¿no? O sea, en la vida real pues somos mayas, tenemos nuestros rituales y la gente que llega aquí en mi familia, no sé si sabía de los mayas cruzó, pero pues el tiempo que llevamos de hacer mis ofrendas, como lo aprendí, poco que aprendí de mi familia, lo hacemos como lo hacemos en la universidad también, lo hacemos en casa y ahora, por ejemplo, el Casa Pichán o el Hanal Pichán institucionalizado,
que lo hacemos acá. Yo soy el que lo asienta en la mesa y poco a poco mi propia familia va empezando a ver, bueno, ¿y cómo es que, cómo se hace? No necesariamente tengo que hacer novenas, sino hacemos otro tipo de rezo, entendemos a la muerte de otra forma y estamos hablando de 1 hora de distancia dentro de mi pueblo y la ciudad, ¿no? Y estoy hablando de que hay muchos otros pueblos aquí a 30, a 15 minutos, está Chunguás, y esta misma forma de ver a la muerte, de hacer esta ritualidad, es así, pero estamos tan lejos en cuestiones no, de la práctica, ¿no? Entonces yo creo que visibilizando, mostrando, puede interesar a muchas otras personas. Y también, o sea, el Facebook, por ejemplo, hace unos meses, años, yo publicaba muchas cosas de cómo vivimos. Y la gente pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué significa esto y qué significa lo otro? En algún momento hice algunos videos sobre medicina tradicional que también lo practicamos y pensé, bueno, no debe quedarse solo en casa. Los medios electrónicos nos permite llegar a más personas y eso nos va a ayudar no solamente a que sepan que hay una enfermedad que es el mal del ojo, sino que también está en nuestras manos curarla y que muchas personas lo pueden padecer, pero no saben qué es. Y ese yo creo que eso es una forma muy buena para invitar a la gente a conocer, ¿no? Y que lo maya pues no se queda nada más en las ruinas y en la guerra de castas inclusive, ¿no? Sino que lo maya sigue y estoy seguro que va a seguir. Y eso pues hay que darlo a conocer más, ¿no? Si es necesario, pues tampoco es una obligación darlo a conocer, ¿no? No, pero muy de acuerdo en que cuando hay personas que legítimamente reivindican esos valores y estas prácticas y que incluso publican en Facebook, encontramos, por ejemplo, personas que publican cosas de la abeja melipona, que publican Mm. cosas de sus cultivos tradicionales, su canché y una serie de cosas, tienden a convertirse en elementos, temas muy atractivos. O sea, las personas que también sinceramente se interesan y muestran interés y también respeto a todo esto, tiende a volverse pues popular, tiende a volverse más interesante o más interesado, gana más interesados, pero sí yo también creería que es otro peso más para los promotores de la cultura, ¿no? O sea, habría necesidad de que haya no sé, una estrategia, una dinámica, un proceso, una metodología que llevara a que más personas pudieran aprender o capacitarse, tener esa conciencia como ustedes ya la han alcanzado, de decir, bueno, lo somos, nos gusta, lo valoramos, le damos la importancia y lo mostramos como tal porque esa es nuestra esencia, ¿no? Es nuestra identidad. Y esa parte de la construcción de la conciencia y de la identidad son también elementos claves para promover esta parte de la cultura y de la lengua. Maestro, yo quisiera poder tener otro programa, podemos platicar un poco más, porque se vuelve muy interesante. Yo creo que estamos en un punto en el cual, después de verlo, pues en este caso, en en un espacio virtual, en un espacio en el cual nos conocemos, hemos visto su trabajo, quisiera pedirle, ¿no? Que pudiéramos hacerlo otro programa y pudiéramos trabajar otras cosas que nos quedan pendientes, ¿no? No sé, ojalá que tengamos esa posibilidad, maestro. Con todo gusto, Pablo, cuando gustes y nos podamos organizar, pues con todo gusto, ¿no? Igual, ahorita, por ejemplo, yo te decía lo de las cuestiones narrativas de los niños, que es tan importante, y igual, pues pudieras quizás llegar, ¿no? En las comunidades. Yo viajo a mi comunidad constantemente porque justamente es eso. O sea, dije, bueno, uno se pone a estudiar cuestiones de otros lados, pero pues no hemos sido
tan conscientes en entender y en disfrutar lo que tenemos alrededor, ¿no? Y creo que pues por allá hay camino fértil y para seguir transitando. Pero cuando gustes, Pablo, en lo que podamos platicar con todo gusto, nos organizamos y igual cuando gustes y quieras venir a ver cómo transmitimos la lengua, cómo socializamos a nuestros hijos aquí en casa, bienvenido. Puedes pasar un día maya con nosotros. Y sería extraordinario, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí. El maestro Hilario Chicanul tradujo un documento, un guión, ¿verdad? Fue uno de los traductores del guión de la película Apocalipto. Tiene Sí. un gran mérito ahí porque fue pues realmente una obra gigantesca, son muchísimo texto que se convirtió en el guión para la palabra de los actores, de la palabra de todos los que participaron. Creo que de ese hit, de esa epopeya que realiza el maestro Hilario Chicanul, a la fecha creo que han sido varias grandes batallas ganadas por el maestro Hilario Chicanul. Y me da mucho gusto y estoy muy agradecido, maestro, por la oportunidad. De verdad, sí, me gustaría que quisiéramos uno, dos y grabar incluso algunas cuestiones que usted nos sugiera en algún momento en la comunidad. La verdad, yo lo hago o lo vería como un gran honor poder compartirlo más. Cuando gustes, Pablo, bienvenido, nos vamos para allá. Como te digo, yo viajo constantemente porque hay estas cuestiones de narrativas muy interesantes con los niños. En el juego, por ejemplo, tú lo has dicho, la memoria oral, la tradición oral está con los niños, ¿no? Un niño que crece con su abuelo, muchas cosas de antaño tiene y a veces en el juego lo manifiesta, en su comportamiento, en su forma de tratar a otro niño. Entonces es muy importante, ¿no? Ahí está. Ok, maestro, pues muchas gracias y muy buenas noches, que descanse y los invitamos a visitar Visualizarte Cultura Global aquí en nuestro programa plural con el maestro Hilario Chicanul. Mi nombre es Pablo Martínez y desde Cancún hasta Carrillo Puerto, maestro, está ahorita, ¿verdad? Sí, estamos, sí, en Carrillo Puerto. Hasta Carrillo Puerto está este programa que pues muy agradecidos, muy contentos de haberlo realizado, pero además muy en el punto de volverlo a experimentar, a platicar y compartir todos esos temas más. Gracias, buenas noches. Kimakola, Pablo, con todo gusto. Kimakola Tesh, un pejich mekti Tesh. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Jumbo Dig, maestro. Mishba. Mishba.